La historia de Ramsés I es un relato fascinante de ascenso inesperado en una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo, el Egipto faraónico. Ramsés, y nacido bajo el nombre de Paramessu alrededor del año 1300 a.C., no pertenecía a la nobleza ni a la realeza, lo que hace que su llegada al trono sea más asombrosa. Su origen humilde fue en la región del delta del Nilo, y su familia era parte de la clase media. Paramessu sirvió con dedicación en el ejército egipcio y, debido a sus habilidades de liderazgo y su lealtad, logró ascender a puestos de poder. Durante el reinado de Horemheb, un faraón que no tenía herederos directos, Paramessu fue nombrado visir, es decir, una especie de primer ministro o consejero principal. Esta posición le permitió demostrar sus habilidades administrativas y su devoción hacia Egipto. Cuando Horemheb falleció sin un sucesor designado, Paramessu era el candidato perfecto para ocupar el trono. Fue coronado como Ramsés I, abriendo así la 19ª dinastía de Egipto. Aunque su reinado fue breve, de aproximadamente 2 años, fue significativo por establecer una línea de sucesión que daría lugar a una de las eras más gloriosas del antiguo Egipto con su nieto Ramsés II, uno de los faraones más conocidos. El legado de Ramsés I continuó no solo a través de su familia sino también en la consolidación de la administración del reino, lo que permitió a sus sucesores como Seti I y Ramsés II llevar a Egipto a nuevas alturas de poder y prestigio. Curiosamente, la historia de Ramsés I estuvo perdida durante siglos. Fue en el siglo XIX cuando Egipto despertó un nuevo interés arqueológico en Occidente, y en 1817 un aventurero italiano llamado Giovanni Belzoni descubrió la tumba pequeña del faraón en el Valle de los Reyes. Sin embargo, el cuerpo de Ramsés I había sido saqueado con el pasar de los milenios y se creyó perdido hasta que fue encontrado en un museo de Niagara Falls en Canadá en el siglo XX, donde fue identificado y finalmente repatriado a Egipto en 2003. La historia de Ramsés I es una muestra de cómo una vida de servicio y lealtad puede culminar en un ascenso inesperado al poder, y aunque su tiempo como faraón fue corto, su impacto en la historia egipcia fue duradero. Como el inicio de una dinastía, su historia representa la continuidad y transformación de una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar otro capítulo apasionante de la historia. Nos vemos en Historia en Marcha.